Quería hablar un poquito de Artigas, de la personalidad de Artigas, porque ya habíamos visto cómo se adhirió a la revolución, y cómo lo apoyó el paisanaje. Ahora, Artigas no era un bruto, un salvaje, como algunos lo han pintado, sino que era de una familia bastante acomodada, que el padre tenía campo, y había nacido en Montevideo y se educó con los curas franciscanos. Entonces esto le dio una doble faceta. Él, por un lado, conocía a la gente acomodada, digamos, a Montevideo, pero además había trabajado en el campo y había conocido mucho a la gente, a los paisanos, a los indios, a los humildes. Y recorriendo la campaña había conocido todas las costumbres, etcétera. Un contemporáneo de él, que es Nicolás de Bedia, lo pinta así, dice: es Artigas de regular estatura, algo recio y de pecho ancho. Su rostro es agradable, su conversación afable y siempre decente. Come parcamente, bebe a sorbos, jamás empina los vasos, no tiene modos agauchados, sin embargo, de haber vivido en el campo. Artigas era un hombre de la ciudad y del campo. Ahora, hacia 1814, yo ya lo había dicho en otra oportunidad, Artigas ya era protector de los pueblos libres, o sea, era una personalidad muy importante, porque era digamos, el jefe, o todavía nombrado protector, de la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Córdoba llegó a ser. Quiere decir que era una persona muy importante. Y había fijado su gobierno en Purificación, que es un pueblo que está un poquito ahí cerca de Paysandú, donde está lo que ahora llaman la meseta de Artigas, que es un pueblo que se formó ahí, siempre como carpas y ranchos, hasta que nunca fue una ciudad importante, digamos. Había hecho una iglesia, una escuela, pero era bastante. Y en esa época lo visita un cura de Montevideo que se llamaba Larrañaga, que sale de Montevideo el 13 de mayo de 1815 y llega el 13 de junio a Purificación. Y es muy interesante cómo lo describe y cómo trabajan ahí todo, porque se nota el contraste que hay entre un personaje tan importante como Artigas y algunos dirigentes de medio pelo que hemos tenido a montones, ¿no? Yo voy a leer lo que dice Larrañaga y cada uno que haga su propia comparación. Dice, anota en el diario de viaje Larrañaga, dice: nuestro alojamiento fue una habitación del general. Esta se componía de 2 piezas de azotea, una de cuyas varas y una de 4 varas y otra de 6, con otro rancho contiguo que servía de cocina. Sus muebles se reducían a una petaca de cuero y unos catres sin colchón que servían de cama y sofá al mismo tiempo. En cada una de las piezas había una mesa ordinaria como las que se estiran en el campo, una para escribir y otra para comer. Me parece que había también un banco y 3 sillas muy pobres. El general estaba ausente y se había ido a comer a bordo de un falucho en que se hallaban diputados de Buenos Aires, la otra delegación llegada de Paysandú. Este buque, con una goleta, eran los que habían saludado el día anterior al general con el mismo motivo y cuyos cañonazos oímos por el camino. Dice: fuimos recibidos por don Manuel Francisco Barreiro, joven de 25 años, pariente y secretario del general, y que ha participado en todos sus trabajos y privaciones. Es menudo y débil de complexión, tiene un talento extraordinario, es afluente en su conversación y su semblante cogitabundo, carácter que no desmienten sus escritos en las contestaciones, principalmente con el gobierno de Buenos Aires, como es notorio. A las 4 de la tarde llegó el general, continuó Larrañaga, llegó el general José Artigas, acompañado de un ayudante y una pequeña escolta. Nos recibió sin la menor etiqueta. En nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo. Pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapatos y medias blancas de algodón, sombrero redondo con forro blanco
y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo eso era pobre y viejo. El hombre, de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener 48 años. Su conversación tiene atractivo, habla quedo y pausado. No es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras y llena de mucha experiencia que tiene una previsión y un tino extraordinario. Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien lo iguale en el arte de manejarlos. Todos le rodean y siguen con amor, no obstante que viven desnudos y llenos de miseria a su lado, no por falta de recursos, sino por no oprimir a los pueblos con sus contribuciones. Pues como para ir comparando, ¿no? Nuestras sesiones, sigue Larrañaga en el diario, dice, nuestras sesiones duraron hasta la hora de la cena. Esta fue correspondiente al tren y boato de nuestro general. Un poco de asado de vaca, caldo, un guiso de carne, pan ordinario y vino, servido en una taza por falta de vasos de vidrio, 4 cucharas de hierro de estaño, sin tenedores ni cuchillos, sino las que cada uno traía, 2 o 3 platos de loza, una fuente de peltre, cuyos bordes estaban despegados. Por asiento 3 sillas y la petaca, quedando lo demás de pie. Véase aquí en lo que nos consiguió el servicio de nuestra mesa, cubierta con unos manteles de algodón de Misiones, pero sin servilletas, y aún según supe, mucho de eso era prestado. Fíjate que era el jefe de 5 provincias, o 6 provincias. Se parece a los choferes de Cristina. No tenía helicóptero. Acababa de cenar y nos fuimos a dormir, y me cede el general no solo su catre de cuero, sino también su cuarto, y se retiró a un rancho. No oyó mis excusas, desatendió mi resistencia y no hubo forma de hacerlo ceder en este punto. El 13 de junio vuelve a anotar Larrañaga, dice, muy temprano, así que vino el día, tuvimos en casa al general que nos pilló en cama. Nos levantamos inmediatamente, dije misa y se trató el desayuno, pero no fue ni de té, ni de café, ni leche, ni huevos, porque ni los había, ni menos el servicio correspondiente. Tampoco se sirvió mate, sino un gloriado que es una especie de ponche muy caliente con 2 huevos batidos que con mucho trabajo encontraron. Se hizo en un jarro y por medio de una bombilla iba pasando de mano en mano. Entonces sigue escribiendo que después del almuerzo, dice, en el puerto había unos ranchos que servían de cuero de guardia y en uno de ellos estaban los jefes de los cuerpos de Buenos Aires que sostenían a Alvear, y después de su caída fueron remitidos con una barra de grillos para la disposición de nuestro general, quien los tenía en custodia con ánimo de devolverlos, como después se ha verificado, conducta que ha sido justicia sumamente aplaudida por los buenos americanos y que ha acabado desengañados por nuestro héroe, que no es una fiera ni un fascineroso como lo habían pintado con negros colores y émulos o envidios de su gloria. Porque los prisioneros que le mandaron a engrillar eran unos que se habían combatido contra Artigas, entonces los mandaron como para que lo ajusticie, para que lo fusile, y Artigas se los mandó de vuelta, le dijo que él no era no era un verdugo de la gente de Buenos Aires, ¿no? Ahora, leído esto, yo voy a leer 2 o 3 muy breves descripciones que hacen otra gente de Artigas, ¿no? Una de ellas, porque ya vemos que Artigas era honesto, viste cómo vivía. Sí, humilde, honesto, sí. y recto. Ahora, fíjate, así lo describe Sarmiento, dice, un bandido, un tártaro terrorista, jefe de bandoleros, salteador, contrabandista, endurecido en la rapiña, famoso vándalo, ignorante, rudo, monstruo, sediento de pillaje, sucio y sangriento ídolo con chiripá.
Ahora Mitre, a pesar de que fue uno de los artífices de toda la leyenda negra y de la historia tergiversada, no tuvo más que reconocerlo a Artigas, y entonces lo describe así, dice: Artigas es un verdadero hombre de hierro. Cuando concebía un proyecto no había nada que lo detuviese en su ejecución. Su voluntad poderosa era el temple de su alma, y el que posee esta palanca puede reposar tranquilo sobre el logro de sus empresas. Original en su pensamiento como en sus maneras, su individualidad marcada hería de un modo profundo la mente del pueblo. Activo pero silencioso, hablaba un poco y sus órdenes más terminantes se expresaban en el lenguaje mudo que pedía la vida o la muerte de los gladiadores. Sereno y fecundo en arbitrios, siempre se mostró superior al peligro. Y para terminar voy a leer una pequeña frase de Alvear, que Alvear en realidad era un señorito de Buenos Aires y que toda la gente humilde, digamos, lo despreciaba, y entonces Alvear no podía disimular el desprecio ese sobre Artigas, y lo describe así, dice: Artigas fue el primero que entre nosotros conoció y se podía sacar la imbecilidad de las clases bajas, haciéndola servir en apoyo de su poder para esclavizar las clases superiores y ejercer un poder sin más ley que su brutalidad. Fíjate que el mismo Alvear desprecia a las clases bajas. Además dice, según voy a volver a leer la frase, dice que Artigas usaba las clases bajas para someter a los poderosos, cosa que no es cierto, porque Artigas nunca se llevaba bien con la gente baja, pero él nunca estuvo en contra de la gente pudiente. Lo que tampoco. pasa es que el porteñismo quería imponerle a una claro, casta gobernante que eso no lo aceptaba Artigas, claro, porque para el porteñismo la importancia era Buenos Aires, el campo, las provincias, era lo que decía Sarmiento. Pero vos fíjate que estos señoritos... Y allí que se levantan los López, los Bustos, toda la gente de las provincias se levanta contra Buenos Aires. Leo de nuevo la frase, que es un segundo, de Alvear. Dice: Artigas fue el primero que entre nosotros conoció que se podía sacar de la imbecilidad de las clases bajas, haciéndola servir en apoyo de su poder para esclavizar las clases superiores y ejercer su poder sin más ley que su propia voluntad. Claro. ¿Quién determina la superioridad de ellos, claro, intelectual lo que pasa que él, o patriótica con respecto al resto? Claro, mostró la hilacha, digamos, porque las clases bajas no lo apoyaban. Por algo San Martín lo sacó cagando del gobierno. Y lo mismo pasaba con Rosas, a Rosas, que lo apoyaba todo el gauchaje y alguna gente intelectual, pero sobre todo el gauchaje, por eso le tuvieron tanto fastidio.